La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Doctor Axel Didrikson Takayanagi, investigador titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación de la UNAM, presidente regional de la Global University Network for Innovation y coordinador de la Cátedra UNESCO, Universidad e Integración Regional. Bueno, nuestro balance como investigadores y el análisis que hemos hecho de manera puntual sobre el proyecto de educación, entre comillas, del gobierno de este sexenio, es que se trata como reflejo de lo que está aconteciendo en las universidades públicas del país, de la peor crisis que se ha llegado en la historia de México, y el fondo, es decir, la caída de fondo, la caída vertical de fondo de una falta total de iniciativa de política de Estado, que a diferencia de otros países de América Latina y del mundo, tiene México. Es decir, nunca se había llegado a tal nivel de profundidad de una crisis que prácticamente ni siquiera presentan soluciones, porque la respuesta que se dieron ante las demandas de las universidades que tienen una condición de crisis fiscal total, como la de Oaxaca, la de Tabasco, la michoacana, la nicolaita, la Zacatecas, por supuesto, etcétera, fue: no hay fondos para ustedes. Eso es absolutamente inverosímil. En ningún país, creo que yo lo he presenciado, y este año yo he estado en cerca de 45 países en un proyecto de investigación. En ningún lugar yo he visto que la respuesta de un gobierno sea tan obtusa, tan ciega, tan, digamos, ajena a lo que significa la importancia de la universidad en una sociedad del conocimiento. Es decir, las universidades somos la inteligencia social. Las universidades producimos lo mejor de la intelectualidad del país. Somos generadores de lo mejor de la cultura, del arte, de las humanidades, de las ciencias sociales, de la ciencia y la tecnología. Y no es posible que la respuesta de un gobierno ante una crisis que ni siquiera viene de ahora, de hace unos meses, viene de décadas. Por ejemplo, en términos de las prestaciones, de las jubilaciones, de la crisis fiscal en términos de los adeudos con el Seguro Social, etcétera. No es un problema de ahora, es un problema de hace muchos años. Entonces, a diferencia de prácticamente, diría yo, todos los países de América Latina, con algunas excepciones quizá, y del mundo, México está representando lo peor de la respuesta gubernamental, de una respuesta de Estado en la historia y en comparación a nivel mundial, de un gobierno que no ha podido ni siquiera pensar de forma inteligente lo que significan las universidades públicas de este país. Estamos en el hoyo, en la catacumba, en la situación más dramática que se haya vivido, sobre todo por tres cosas. Una, durante el sexenio no hubo una sola definición de política pública de Estado en materia de transformación de las universidades del país. En todo el mundo están ocurriendo transformaciones impresionantes. El programa 986 de China para crear 100 universidades de clase mundial, la reconversión de las universidades de investigación en Europa, 9 universidades nuevas en Argentina, 20 en Brasil, 4 en Ecuador, 3 en Bolivia,
una red de instituciones de educación superior que se llaman CERES en Colombia. Es decir, el mundo se está transformando desde la perspectiva de las universidades. Y en México no ha habido una sola universidad federal nacional más. Ninguna. Se han creado universidades tecnológicas, politécnicas, que no está mal para satisfacer un tipo de demanda, pero que no son la perspectiva de lo que requiere un país desde la perspectiva de una sociedad del conocimiento. Entonces estamos en la peor crisis que hayamos vivido en el sistema de educación superior en el país. El día de hoy sale la declaración de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, convocada en la Universidad de Guadalajara, que aparece de forma profusa en la jornada, donde los rectores se manifiestan de forma contundente respecto a la redefinición de una política de Estado, que es lo que he mencionado, hacia la solución de los problemas drásticos, críticos, estructurales que tienen muchas universidades, entre otras muy dramáticamente, porque son 4,000 millones de pesos y prácticamente ya 3 días de huelga y una condición que viene desde hace muchos años de crisis fiscal, para que el Estado asuma con los gobiernos federales y estatales una solución al respecto. Yo le diré al rector que no haga una solución personal, ni siquiera de grupo. Yo diría que sobre la base del acuerdo que ya han tomado las universidades y la NUYES, se pueda convocar con el liderazgo, no con la huelga de hambre, con el liderazgo del rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a las 10, 15 universidades con mayores problemas, para que se junten, definan una alternativa programática, una solución administrativa, financiera, orgánica y de reforma académica para los próximos años, y esta se presente con el paraguas de la NUYES para ofrecer una política de Estado de aquí hacia los próximos 10, 20 años. Una solución personal, digo, es heroica, es no deseable, pero muy reconocida si lo hace voluntariamente. Pero no va al nivel que se requiere como respuesta, no de una universidad, porque el problema no es de la UAS, el problema no es de la Autónoma de Zacatecas, es de más universidades que tienen el mismo problema, y entonces yo más bien desarrollaría una estrategia de las universidades con mayores problemas para convocar a los principales actores de la solución del problema, que son los gobiernos federales, estatales, las legislaturas, etcétera, para que los 4,000 millones más la suma de todo el total de los requerimientos que se están presentando de las universidades públicas estatales, y además con el apoyo de la UNAM, del Politécnico, de la UAM, etcétera, se plantee un proyecto estratégico de solución a fondo, porque el problema no se puede solucionar con un paliativo. O sea, no requiere de que les den 1,000 millones en lugar de 4,000 o una negociación así a la China, ¿no? de componenda. No, yo creo que, por lo que he dicho al principio, estamos en la crisis de fondo más grave en la historia del país, en la educación superior, y estas universidades son apenas el pico del iceberg, pero el problema es de fondo. O sea, no es un problema, digo, pregúntele a CONACYT. El recorte de CONACYT ha sido brutal. ¿Cómo puede ser que un país que quiere apostarle a que los conocimientos se conviertan en una
alternativa para la solución de grandes problemas nacionales de pobreza, de educación, de salud, de migraciones, de salarios, de división, de desigualdad social, de interculturalidad, etcétera, se plantee que haya ahí soluciones a medias. No, estamos en un problema de fondo y estamos a punto de cambiar presidente de la República, estamos a punto de elecciones federales. La NUYES va a presentar un programa para el próximo sexenio. En este caso deberíamos de ir a lo que es la verdad. El fondo del problema es estructural, no es un problema de solución a medias, y entonces yo diría que más bien el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas encabece un grupo el grupo de las universidades más afectadas, y bajo el paraguas de lo que acaba de resolver el día de hoy la NUYES y publicarlo, se presente una estrategia de cambio de fondo estructural para que esto no vuelva a ocurrir el año que entra, y después el otro año, y después otra huelga, y otras movilizaciones, y otra afectación de sectores de maestros. Es terrible. O sea, la situación de la Universidad Autónoma de Zacatecas hoy es dramática. Pero imagínese usted, por ejemplo, lo que está pasando en la Universidad Autónoma de Hidalgo. Hace unos meses, el gobierno de Hidalgo, del estado de Hidalgo, mandó un contralor financiero para la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, y este contralor no solamente iba a intervenir las finanzas de la universidad, sino también se iba a meter a revisar planes y programas de estudio, formas de gobierno, proyectos de investigación, recursos, todo. Eso no es violatorio a la autonomía. Afortunadamente, el día de hoy, la universidad hace unos días, hace unas semanas, metió un amparo, ¿no? Porque eso es ilegal, es anticonstitucional, una intervención directa de un contralor en contra de la Universidad Autónoma de Hidalgo, y afortunadamente el juez le dio el amparo a la Universidad Autónoma de Hidalgo, y este contralor no puede hacer eso. ¿Cómo que va a revisar los planes y programas de estudio? La Universidad de San Nicolás de Hidalgo de Michoacán, la Nicolaita, los profesores tienen 3 meses sin cobrar sueldo, y les están cuestionando que a lo mejor no hay aguinaldos, o que a lo mejor les pagan alguna parte del salario. Llevan 3 meses sin cobrar. Aquí apenas son algunos días de huelga, pero imagínense que si no se resuelve el problema, en la UAS se quedan sin estudiar y paralizada la ciudad y todas las instalaciones y la investigación, etcétera, durante 1 mes, 2 meses, 3 meses. Yo que tengo la experiencia de la UNAM, que vivimos 9 meses de huelga, cuando se habían otorgado todas las demandas a los estudiantes paristas, y aún así no podíamos levantar la huelga, porque eran demanda tras demanda, porque eran soluciones más de fondo que de negociaciones inmediatas. Hay que ir al fondo. Hoy requerimos ir al fondo. Esto tocó al final del sexenio, ni modo, es una coyuntura, es una correlación de fuerzas, pero mi mensaje, mi análisis, mi perspectiva comparada en términos de lo que yo he estudiado respecto de la educación en México, es que nunca en la historia del país habíamos tenido una situación tan crítica de prácticamente de que si no hay solución de fondo, tendríamos que cerrar 15 universidades estatales del país. Somos el país que tiene una de las menores tasas brutas de escolarización respecto al grupo de edad escolar para educación superior. Y somos el primer país que tiene el grado de privatización y mercantilización de la educación superior más alto del mundo, 46%. México es el país que tiene el grado de privatización y mercantilización de la educación superior más alto del mundo, Ningún país lo tiene, ni Asia, ni América Latina, ni África, ni Estados Unidos, que es un país
muy privatizador. México está en primer lugar en el terreno de la tendencia a la privatización. Y tenemos niveles en donde de incorporación de grupos de jóvenes que es de las menores de América Latina. Es decir, una desigualdad total. El grupo de edad del sector de ingresos más alto del país tiene 70 veces más oportunidades que un joven del grupo de edad escolar de su misma edad, del decil más bajo. 70 veces. Y ya que ingresan a la universidad, obviamente el estudiante con mayores ingresos quizá pueda terminar su carrera y hasta hacer una maestría, un doctorado o incluso hasta irse al extranjero. Y el más pobre, tan solo por estar en esa condición, tiene 70 veces menores oportunidades ni siquiera de terminar la carrera, de pasar del tercer semestre. Es inaudito, ese es un dato increíble. Es decir, tenemos una condición crítica, estructural, de las peores del mundo. 2, no hay una política de Estado. No hay una definición de política de Estado hacia la educación superior, considerándola como el valor agregado más importante del desarrollo económico, social y cultural, porque la Secretaría de Educación Pública se la pasó definiendo el modelo de educación que quería y lo anda mandando para el 2018-2020, cuando ya va a terminar el sexenio. Ni siquiera pudieron definir lo que significaba un modelo de sistema educativo nacional. Tercero, no tenemos ninguna propuesta de sistema nacional de investigación e innovación. No hay articulación de los conocimientos que producimos con la industria, con la producción, con la sociedad, con las comunidades, con los grandes programas nacionales. Y luego, aparte, hay recortes presupuestales cuando todo mundo observa, y es evidente, que hay millones y millones de pesos que se van a ganancias personales, a la burocracia, a la impunidad, a la corrupción y no a la solución de problemas educativos. Entonces, tenemos ahí un cuadro, un sistema de articulación corrupta, de impunidad, que además pone a las universidades en esta situación crítica histórica. Yo pocas veces había visto una situación tan crítica en el país y la respuesta que dan en el sentido de que, bueno, pues no hay recursos y a ver cómo le hacen, es inaudita, es insólita. Es una respuesta verdaderamente mediocre. Bueno, absoluta. Las universidades y los universitarios tenemos que ser responsables y transparentes respecto a los recursos que la sociedad nos da para hacer nuestro trabajo. También es inaudito que haya este tipo de proyectos de inversión de secretarías de Estado que contratan proyectos a las universidades y nadie sabe por dónde se fueron los recursos. Es inaudito, es insólito. Pero eso es también un problema de Estado, porque todas las universidades tenemos la responsabilidad de entregar cuentas a la sociedad. La UNAM va a la Cámara de Diputados y entrega su auditoría para que la revisen al fondo. Y todas las universidades lo tienen que hacer y lo hacen. Entonces, nosotros no podemos cubrir nada, no tenemos por qué cubrirlo. La transparencia, la evaluación, la acreditación de lo que nosotros hacemos debe ser absolutamente nítida, cristalina, porque nosotros somos beneficiarios de la sociedad. Es más, yo diría, la sociedad tiene que meterse más en los problemas de la sociedad para que seamos más estrictos en la evaluación de nuestro trabajo. Es terrible, es parte de la maraña de una falta de política de Estado. Las universidades son entidades descentralizadas de Estado, pero son entidades del Estado.
Entonces están en la maraña de una falta de definiciones de Estado, que no les importa lo que hacen las universidades en el marco de una definición de una entidad que es de bien público, de bien social, es un derecho humano universal, que tiene el derecho de recibir subsidios, pero que también tiene el derecho y la responsabilidad de ofrecer a la ciudadanía una transparencia total del uso de sus recursos. Lamentable que esto pase. Debemos ser críticos, pero también autocríticos. De parte de la autoridad municipal, de la presidencia, tenemos una respuesta absolutamente satisfactoria. O sea, hemos encontrado una gran receptividad en el proyecto, en la identidad, en la definición de la política. Las cosas no son de forma teórica, ¿no? Porque todos los conceptos tienen que tener un contexto de aplicación y hay intereses urbanos, sectoriales, económicos, sociales, culturales, incluso religiosos y de diversa índole, que a veces interrumpen o no captan perfectamente en todo su sentido lo que significa un concepto como el de ciudad educadora. Nosotros creemos que esto no es una tarea de echar adelante un concepto y una reunión, etcétera, sino es una tarea que yo considero que en el tiempo que va a durar la presidencia municipal, que es de aquí a septiembre del año que entra, logremos colocar las bases sobre las cuales se puedan definir los proyectos más importantes y las estrategias para que en los próximos años podamos concretar proyectos de ciudad educadora que beneficien a la población en términos del derecho a la ciudadanía de tener una ciudad mejor, una ciudad sustentable, una ciudad educada, una ciudad que aprende, que son los principios de la ciudad educadora. Esto no puede ser una cosa de la noche a la mañana. Hay los periódicos, los medios de comunicación, la sociedad, la universidad, las escuelas, los maestros, tienen un papel muy importante que jugar y eso le apostamos a ir creando esta sensibilidad en los actores reales de los procesos de aprendizaje, para que se comprenda que es posible, como ha ocurrido en otras partes del mundo, que las ciudades, comenzando, creciendo, proyectando, puedan convertirse realmente en ciudades habitables, sustentables y que además dejen mejores cosas para las próximas generaciones, que es el objetivo de nuestra generación. Bueno, todavía no he tenido tiempo para verlo porque acabo de llegar hace unas horas. Tengo algunas reuniones que realizar, pero yo espero que los proyectos estén funcionando. Sí, bueno, eso es una solución inmediata, ¿no? Ya está definido el monto, ya está definido la cantidad de millones de pesos que le tocaría a cada universidad para paliar la situación crítica en la que se encuentran, pero yo agregaría que hay que pensar mejor, aparte de una solución inmediata en términos financieros, de desarrollar una alternativa programática y estratégica que vaya más a largo plazo en un sentido de cambio organizacional. O sea, como todos lo sabemos, no podemos dar una solución real a una situación crítica utilizando las mismas bases y las mismas variables que hemos utilizado para estar en crisis. Como decía Albert Einstein, ¿no? No puedes tener una solución diferente si utilizas las mismas coordenadas y variables. Tienes que cambiar todas las variables. Entonces, si queremos que la Universidad Autónoma de Zacatecas sea una universidad sustentable, digna, con un proyecto académico de futuro y que tenga un enorme impacto en la sociedad, necesitamos transformarla. No puede ser igual. A lo mejor estos recursos que van a venir, yo estoy seguro que la acción que ahorita está haciendo el doctor Graue, el doctor Tonatiu Bravo Padilla de la Universidad de Guadalajara y otros actores y los rectores de las propias universidades en crisis, va a tener un resultado de aportación financiera para solucionar parcialmente la crisis. Pero no es un problema de
de los 500 jubilados o de los deudores o de los profesores que tienen una situación crítica. Hay que darle solución, no tengo duda. Pero tenemos que ir más allá. O sea, la sociedad del futuro depende de que tengamos universidades transformadas, universidades que tengan un gran reconocimiento de la sociedad, universidades que tengan un impacto por el trabajo académico, de la producción del conocimiento que deben realizar. Y esto implica no solamente una solución parcial, sino un proyecto alternativo de universidad. Este es a lo que yo creo que debemos de convocar en los próximos días y meses, a la reunión de las universidades que están en crisis, con el acompañamiento de la NUYES, de la UNAM, de la UAM, del Politécnico, de la Subsecretaría, de los actores que ustedes quieran, para desarrollar un modelo alternativo de universidad para el siglo XXI. Esta es la solución, no una solución parcial. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.